La manera en que proponemos solucionar esto es, lógicamente, utilizando los 4 grupos para hacer 4 secciones que están amarradas con el tiempo. Las primeras, que son las verdes, son los primeros panameños, los panameños, luego el desarrollo de las culturas precolombinas, el Panamá colonial y finalmente el siglo XX y el futuro. Pero esas columnas, uno las lee de izquierda a derecha, está escrito, ahora está pegado una al lado de la otra, así que se lee como si uno leyera un folleto, pero cuando estén puestas en el edificio, estos puntos y la raya amarilla que los une es la ruta que tendría que hacer un studier para leer todos los paneles en orden uno detrás del otro, que evidentemente nadie lo va a hacer. Entonces, está todo construido así, en orden, partido en 64 pedazos exactamente iguales, que sean exactamente igual de interesantes, con exactamente igual cantidad de información, lo que nos obliga a comprimir mucho algunos temas y expandir demasiado otros temas. Pero entonces, para solucionar eso utilizamos la ventaja de que las columnas tienen unas caras que miran hacia el centro y unas caras que ven hacia afuera. Y hay columnas que están más a la periferia. Así que las columnas más interesantes completas están en el centro. Las columnas más aburridas están afuera. Y de cada columna aburrida e interesante, las más interesantes están en el centro, los más aburridos están afuera. Entonces, por ejemplo, aquí están los piratas y aquí está el canal de Panamá. Y entonces acá está la domesticación de vegetales en Sudamérica. Y a ver, aquí está entonces el desarrollo de cómo se tallaban juntas palmitas de Panamá, que son temas igual de interesantes seguro que tienen un mercado, pero no son piratas. Tuviéramos dinosaurios, no saben también eso. Entonces yo creo que con esto termina mi presentación. Si quieren, después que terminan todo, podemos ver los paneles. Me interesa mucho que vean la manera en que estamos haciendo. Cualquier opinión, bienvenido. No prometemos hacerles caso, pero cualquier pregunta también me lo pueden hacer. ¿Cómo estás hablando de la movilidad interesante? Estamos hablando exactamente de una cultura, ¿cómo hacen para explicar en la movilidad interesante? Lo que a mí me aburre, lo que me parece interesante. Y lo que estamos confirmando con enseñárselo a la gente. O sea, cada uno de estos paneles sabemos cuán populares son. Los vegetales son bien difíciles de ver. Los piratas son súper fáciles de ver. Entonces lo que no queremos es darle al público lo que ellos esperan ver. Para el streaker que va a estar corriendo, que por lo menos vea el canal de Panamá, piratas, llegada de los humanos americanos. La gente que tiene más tiempo entonces va a poder ver retos para el siglo XXI. Cosas igual que tenemos que tener la idea. Estaba hablando con mi compañero Luis hace un rato y nos intrigaba mucho el proceso de diseño del museo. No sé si llegaste a participar en eso, pero no sabíamos si era que lo habían planeado de adentro para afuera o de afuera hacia adentro, o si es la historia la que inspiró entonces la estructura, o cómo fue. ¿Pensaron primero en las secciones o pensaron primero en la forma? Todo lo anterior. Yo lo estuve involucrado, la manera en que legendariamente sucedió eso es que hubo una serie de talleres en Panamá y luego en Los Ángeles y en Toronto, donde participó la Universidad de Panamá, el Smithsonian Institution y el Strike, para primero que determinar esa historia, cómo partirla en pedazos. Y una vez que estaba partida en pedazos, ¿qué contar de esa historia? A grandes rasgos. En ese momento estaba involucrado Mao, pensando en cómo contar, cómo plasmar física, cuál era la manera más fácil de hacerlo, así, con video, con cultura, con gráficos. Y que pensando en eso, cómo afectaba la volumetría del edificio. Y aseguró. Entonces, de ese proceso híbrido de todo el mundo estaba peleando al mismo tiempo, lo que produce un museo donde la exhibición como que desaparece en la arquitectura. No es fácil decir, bueno, esta es la pared del edificio y esto es lo que se colgó encima, sino que en la mayoría de las galerías es una sola cosa, y es que es una alegre coincidencia. A Gary le había ido muy mal con el Experience Music Project. Él había hecho el edificio y había ido a una compañía de diseño de interiores de exhibiciones que había hecho la exhibición independientemente después de estar terminado el edificio. Y legendariamente también, cuando Gary entró a la inauguración, cortó cinta, dio la vuelta, así casi le da un ataque cardíaco de las cosas barrabasadas que había hecho alguien que no era él. Entonces,
él puso como condición antes de aceptar este proyecto tener control estético y creativo total. Él fue el que sugirió y contrató a Usman Design, él contrató a Edwina, y ellos estaban como sentados a la cabeza de un grupo mixto de diseño, donde había arquitectos, ingenieros, diseñadores gráficos, diseñadores de secciones, todos involucrados, todos trabajando juntos, pero entonces como debajo de esta mente clara, dirigiéndolo todo. Lo que me gusta de la historia, lo que me llama principalmente la atención, y hago el vínculo con esto de la experiencia del usuario, es que para todo esto vamos como del contenido hacia el diseño, de la información hacia el producto. Después de que pasaron todos esos talleres, entra el curador, que es George Anger, asignado por Smithsonian, que lo que él toca hacer es agarrar esto. El taller dijo, bueno, vamos a hablar de la historia de Panamá y tenemos que hablar de piratas y tenemos que hablar de domesticación de vegetales y tenemos que tener los acuarios arreglados. El curador se sienta y de verdad es el que le toca entonces partir toda la historia humana en 64 pedazos de igualito, asegurarse de que todo lo interesante quede, que si hay un tema que es medio que sobra, se le mete tijera o se deja para después. Y entonces, lo que me toca a mí, lo que los diseñadores gráficos estamos haciendo, de hecho, lo que se va a imprimir es como desarrollar ese diseño. Tomar, de hecho, el texto que está escribiendo el curador, lo que ha hecho nuestro editor y traductor en español, localizar las imágenes, armarlo todo junto. Entonces, como que la parte más inmediata, la parte física, realmente la estamos haciendo. El trabajo duro somos nosotros. Nos toca entonces como que interpretar lo que Mao sugirió, lo que le gusta, lo que la universidad quería que estuviera, lo que el curador, el chorro de texto que el curador quiere que esté. Y entonces, a mí, pensar esa cantidad de texto va a asustar a la gente. Hay que hacerlo más chiquito, hay que esconderlo por acá abajo, todo el texto legal del crédito fotográfico que tiene que estar ahí, porque tiene que estar ahí, pero no tiene que verse para que no sea visualmente pesado. Entonces, es un trabajo que... Sí, una pregunta, es que veo que la exhibición tiene como imágenes, pero no veo objetos. O sea, se piezas, si se incluyeron piezas, digamos, qué tipo de pieza, si va a tener como una colección que, bueno, si tenemos piezas nuevas, vamos a poner esto, no se incluye eso en el museo. El museo es como un tipo nuevo de museo de historia natural. O sea, no es un museo de historia natural que está basado en una colección. Los museos de ciencias tienen siglos de fósiles o animales disecados, que es una colección física de objetos que mostrar y exhibir. Nosotros lo que tenemos es información. En Panamá lo que el museo muestra es pura y sencilla información. O sea, conocimiento científico o datos generados en Panamá o por panameños. Y entonces esa colección, que no es una colección física, va en el museo representada e ilustrada como objetos físicos. Tenemos la huella humana, es una galería que está en el exterior, así que ahí es puramente gráfico, porque al igual que el atrio y el parque botánico está abierto al público 24 horas y no, como va a ser vandalizada, seguramente no queremos que nos roben piezas valiosas. El resto del museo, las otras 7 galerías sí están en aire acondicionado y en interior son más seguras, así que sí tenemos piezas. Hay un par de, tenemos vitrinas con artefactos científicos o modelos de especies nuevas descubiertas en Panamá. Tenemos toda una serie de muestras geológicas en